Desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica, asumimos nuestro rol y compromiso de contribuir al perfeccionamiento del régimen republicano y democrático, por lo que presentamos Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un programa en el que entregamos a la población insumos para emitir un voto informado, una serie de entrevistas a los candidatos y candidatas a la presidencia de la República, conociendo su perfil y visión política. Bienvenidos a Perspectivas. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, donde el Colegio de Periodistas se hace presente para ustedes y en coproducción con el Proyecto Ciudadano Voto CR para presentarle todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Hoy tengo el gusto de conversar con don Fabricio Alvarado Muñoz. ¿Cómo está, don Fabricio? Gusto saludarlo, don Marlon, a la orden. Gracias por la invitación. Hasta que se me hizo, don Fabricio. Costó, pero no, aquí estamos, qué bueno. Un 30 de mayo nace usted. 30 de mayo, hace 47 años y algunos meses. Y bueno, pasa el tiempo y con el tiempo también aprendemos mucho y aquí estamos. O sea, realmente quizá hace algunos años no nos imaginábamos estar en esto, pero queremos hacerlo bien y queremos hacerlo por el país. Le decía yo ahora antes de arrancar que se trajo usted a esta entrevista toda la gallada. Me traje a toda la gallada, por ahí anda a todos los colegas. Don Juan Diego López, don Francisco Prendas, don Jonathan Prendas, todos periodistas además. Sí. Jonathan también es politólogo. Y bueno, por ahí anda también un abogado que trabaja conmigo, don Seth Segura. Así que tenemos todo el equipo atento. Quiero que me cuente cómo fue su infancia, don Fabricio. Higuito de Desamparados fue donde se desenvolvió la mayoría de mi infancia. Cuando yo nazco, mis papás vivían en Barrio Luján. Ellos después pasan ahí a la zona de San Miguel de Desamparados y después suben un poquito más y terminamos viviendo desde que yo tenía más o menos 5 años en calle Valverde de Higuito de Desamparados. Estuve en el kinder y en la escuela Dr. Calderón Muñoz, en Higuito también, y fue una infancia bastante tranquila, en aquellos tiempos donde usted podía salir de la casa y caminar de la casa a la escuela teniendo 10, 11 años, y los papás quedaban tranquilos en la casa, a pesar de que era un recorrido de tal vez 1 o 2 kilómetros. Tiempos lindos, un lugar sobre todo rural, y donde además me tocó criarme con buena parte de mi familia materna. Entonces me crié no solo con mis 2 hermanos menores, sino también con muchos primos, que ahí vivía mi abuela y tenía un buen espacio donde me jengueábamos, nos subíamos a los árboles de naranja que tenía ella ahí. Y fue realmente una infancia muy linda, muy sana, muy tranquila. Es que ese Higuito además era muy rural. Sí, no era como a la par está Desamparados y es más urbano. Y lo sigue siendo. Higuito sigue siendo una zona pues con una buen porcentaje de ruralidad. Sin embargo, evidentemente han llegado diferentes desarrollos, pero todavía se puede decir que ahí se vive la ruralidad. Eso sí se ha poblado mucho más. Ha habido ya algunas urbanizaciones y desarrollos que han llevado muchísima gente, pero en aquel tiempo era bastante poca la gente, todo el mundo se conocía. Mi papá se le ocurrió cuando tenía yo como 9, 10 años, se le ocurrió armar una escuela de fútbol. Y en aquel tiempo una escuela de fútbol era un boom, ¿verdad? Porque casi no había. Entonces todos los chamacos de mi generación terminamos jugando en esa escuela de... ¿Qué posición jugaba, Fabricio? Donde me pusieran. Yo llegué a jugar de defensa derecho, de defensa central, de volante derecho, de extremo derecho, solo portero no, porque ahí sí era malísimo. Y no es que en las otras fuera muy bueno, pero por lo menos me defendía, sí me defendía. Cuénteme, ¿cómo fue ese paso de la escuela al colegio? Y si su liderazgo ya aparecía en esos tiempos. Desde la escuela siempre me gustó mucho estar involucrado, estaba en el coro. Como a los 10 años aprendí a tocar guitarra y entonces estaba en el coro de la escuela, me metí en concursos de oratoria. El éxito, yo gozo con eso porque de verdad lo consideré todo un modelo exitoso ese de la escuela de fútbol de mi tata, porque él básicamente la escuela donde vio el movimiento que había en toda la comunidad lo llamó y le dijeron: queremos que usted sea el entrenador de la selección de fútbol de la escuela. Entonces ahí terminé yo también en la selección de fútbol, entonces siempre muy involucrado.
En el colegio tuvo algunos matices pues diferentes, porque en el colegio, cuando yo tenía 15 años, mis papás se separaron, una historia que yo he contado públicamente en varias ocasiones, y fue una historia pues bien triste para mí, sobre todo porque fui siendo el hermano mayor, el mayor de los 3 que vivíamos con mis papás. Yo tengo una hermana de parte de mi papá mayor que yo, pero siendo el mayor de los 3 me tocó vivirlo en primera fila y fue pues bastante traumático por muchos años. Recuerdo que incluso yo, pues gracias a Dios, normalmente tenía buenas notas. Ese año mis notas bajaron muchísimo, luego pues logré recuperarlas. Pero sí tuvo esos matices, pero siempre permanecí involucrado que en cuestiones de deportes, de arte. Y en el 9º año, casualmente, unos meses antes de que se diera esto de la separación de mis papás, me involucré en un partido político del colegio como candidato a vicepresidente y ganamos las elecciones. Cuando estábamos en medio de nuestro gobierno estudiantil, al presidente lo echaron del colegio porque se puso a apoyar una huelga que estaban haciendo unos educadores y pasó por las aulas promoviendo que nos fuéramos todos porque había huelga y había que apoyarla, y la cosa es que lo echaron. Entonces quedé yo de presidente los últimos meses y fue una experiencia bonita. Creo que sí, desde aquel tiempo había un liderazgo que también se manifestó en algunos grupos dentro del colegio donde yo pues de alguna manera tenía alguna influencia, pero siempre, como repito, igual que en la infancia, la adolescencia fue una etapa muy sana, muy tranquila. San Miguel también, dentro de esa ruralidad que le mencionaba. Y bueno, con ese matiz que quizá fue negativo en algún momento, pues también nos dejó enseñanzas. Y hoy, gracias a Dios, puedo decir que tanto mi mamá como mi papá, aunque separados, están muy bien y están Fabricio llevaba muy de la tranquilos. mano la religiosidad desde esa época de adolescente. Siempre ¿O fue estuve. algo, una época ya más? Porque los que le conocemos como periodistas siempre hemos identificado esa parte muy pastoral suya. Sí. En el año, vamos a ver, en el año 88, tenía yo 14 años, tenía una noviecilla. Desde carajillo yo me anduve ahí en noviado y entonces tenía ¿Era una noviero, noviecilla. Fabricio? Bastante, ¿sí? ¿Para qué negarlo? Porque tengo un montón de testigos de que sí. Entonces, como a los 14 años tenía una noviecilla que me dijo, acompáñame a una reunión que tengo ahí en el Salón Ateneo, así se llama, en San Miguel. Era una reunión de pastoral juvenil. Yo ni idea, nunca había estado involucrado, sí había hecho la primera comunión y todo lo demás, y a veces iba a misa y todo el tema. ¿Y católico en ese momento? Católico en ese momento, sí. Entonces ella, cuando llegamos a la reunión, yo la dejo y yo me voy a ir. Yo la digo, ya me voy para casa. Eso fue en San Miguel, yo tenía que agarrar un bus para Higuito. Y cuando iba saliendo me atajó un seminarista, luego sacerdote, Lawrence Monge. Lo recuerdo con mucho cariño porque fue quien de alguna manera me introdujo a estas cosas, ¿verdad? Y él me dijo, ¿para dónde va? Y le digo, no, es que nada más vine a dejar a mi novia. Con 14 años, uno diciendo, dejar a mi novia jugando de hombre, ¿verdad? Entonces, él me dijo, no, quédate, te va a gustar. Por lo menos hoy quédate, te va a gustar. Y de verdad me quedé. Y estuve en ese grupo desde los 14 hasta más o menos los 19 años. Estuve involucrado en la pastoral juvenil de San Miguel, luego me involucré por 12 años en la Juventud Católica Renovada, Jucare, que se reunía en la iglesia de la Merced, que esa fue una experiencia vacilona porque básicamente se dio por un festival de la canción en el que participé, que era de varias comunidades. Yo gané el festival y alguien de Jucare estaba buscando a músicos para el grupo. Estaban buscando un bajista, pero yo lo que tocaba era guitarra, y pues me buscó esta persona, me habló y empecé y terminé aprendiendo a tocar bajo eléctrico también. ¿No anda guitarra hoy de casualidad, Fabricio? No. Yo estuve a punto de traerla para ponerlo a cantar. Algo hubiéramos hecho. Ahora hacemos algo a capela, no pasa Está nada. bien. ¿Cómo fue luego ese salto hacia la universidad? Y sobre todo, le digo porque ya usted entonces se decantó por una profesión. Así es. ¿Había pensado en alguna otra carrera que se le apeteciera? A mí me gustaban las matemáticas, me gustaban mucho, me iba bien. Recuerdo que incluso mi profesora, doña Cinia Arroyo, mi profesora de matemática, se entristeció cuando yo le dije que iba a estudiar periodismo. Yo pensé que iba a estudiar algo relacionado con matemática, pero a mí el periodismo me gustaba, me apasionaba. Siendo yo un adolescente me gustaba ver las noticias
Me gustaba la televisión, siempre la televisión fue como mi preferido, ¿verdad? Y me gustaba verlas y me gustaba cuando estaba solo, para que no se burlaran de mí y no me hicieran bullying en la casa, agarrar un cepillo redondo de aquellos que usábamos en aquellos años y los usábamos en la bolsa atrás del pantalón, ¿verdad? Hoy es una polada, pero en aquel tiempo era la moda, ¿verdad? Sí, Y finales de los 90. más o menos. Entonces yo me paraba frente al espejo con el micrófono, que era un cepillo, a practicar y a ver. Y yo pienso que lo hago bien, lo hago parecido a X periodista o a este otro. Y bueno, desde entonces desde el colegio sentía esa facilidad, sentía que tenía esa facilidad como para trabajar en algo así. Y desde que entré a la universidad fue con esa meta. ¿Algún cariño especial y algún profesor o profesora que recuerde de UCR? De UCR hay varios. Recuerdo con mucho aprecio a doña Silvia, que en paz descanse. Silvia Carbonell. Así es, Silvia Carbonell. Recuerdo a don Mario Celedón. A don Mario. También. La semiótica de don Mario. Fíjese, es tremenda. También. Hay varios. Ahorita quizá los nombres no los detengo, cuestión de darle vuelta un poquito a la cosa, pero en realidad recuerdo con bastante cariño a todos, porque fue una etapa que además me permitió hacer buenos amigos. Algunos no me quieren hoy por hoy, pero realmente creo que fue una etapa bonita también, que la pasé bien, que hice buenos amigos. De hecho, don Francisco Prendas, que hoy me acompaña en el proyecto político, lo conocí ahí, nos hicimos amigos desde aquel entonces y seguimos trabajando juntos y hemos estado juntos en diferentes etapas. Fuimos compañeros en Repretel, bueno, en NS4, que fue donde yo empecé. Bueno, empezaste en el 15 en realidad. Pues sí, en realidad sí. Yo llegué a ver un video suyo ahí. En Consígame ese video, porque me gustaría tenerlo, sería un recuerdo lindísimo. ¿Puedo ubicarlo? Ahí empezamos, es cierto, ahí empezamos con el proyecto del noticiero de Canal 15, cuando incluso me tocó ser desde reportero hasta presentador. Después de ahí estuve trabajando en una revista que se editaba en el Colegio Técnico Don Bosco, era más para el consumo interno, aunque la logramos sacar. La Tribuna, ¿no se llamaba? ¿Tribuna? Revista Joven se llamaba. Ah, ok. Revista Joven se llamaba. Cuando yo estuve en el Técnico Don Bosco, y ahí recuerdo que circulaba una revista que hacía la gente de artes gráficas, por cierto. Con la gente de artes gráficas fue que estuve trabajando. La logramos sacar un poquito hacia el público externo, pero era un proyecto pues pequeño, pero que me permitió también tener algún tipo de experiencia en lo que es la prensa escrita. Y ya después fue cuando pasé a NS4. A NS4, que ahí estuve un año, y ya después en Repretel. Con don Ignacio y doña Pilar en aquel momento. No, más bien fue don Ignacio y doña Pilar renuncian a NS4 para irse a Canal 7 y ponen de director a don Jorge Valverde. Don Jorge. También. Sí, don Recuerdo, Jorge. Él había sido profesor mío del curso de tele y le había gustado mi trabajo, y entonces él me llama y me dice que le gustaría que yo haga mi práctica profesional ahí. Haga su práctica, haga sus 100 horas de práctica, y una vez que las haga, definimos si usted quiere quedarse y si además nosotros queremos contratarlo. Ambas cosas sucedieron y ahí me quedé durante un año aproximadamente, y luego de eso pues pasé a Repretel. Don Ramón Alfonso Soto me llamó diciéndome que estaban interesados. Todo un personaje, en mi don trabajo. Ramón Alfonso Soto. Claro que sí, y alguien a quien le tengo un cariño tremendo por los años que trabajamos juntos. Con él y doña Roxana Zúñiga empecé. Ya después por ahí estuvo doña Marcela Angulo, Eso sí es una gallada. Eso sí es una gallada. Sí, don Rubén Rodríguez también estuvo por ahí, gente a la que le tengo gran cariño y aprecio, y que agradezco todas las enseñanzas que me dieron en su momento también. ¿Cómo se da paralelamente también su vida de realización profesional en familia? Porque el amor llega y le empieza a tocar la puerta. Sí, en algún momento. Bueno, yo conocí a mi esposa en una iglesia a la que fui a cantar. Me costó que me diera bola, como 4 años me costó. Diferentes procesos vivimos, fuimos amigos, fuimos novios, cortamos, luego estuvimos lejos unos meses y luego volvimos a vernos. ¿Y por qué decía ella que no quería con usted? Es una serie de explicaciones. Me imagino que no le gustaba que me vea. Yo soy 10 años mayor que ella, y que en aquel momento ya era bastante joven. Yo era ya, digámoslo así, un profesional de varios años en la televisión. Entonces, de alguna manera pienso que en su juventud, tenía 19 años cuando la conocí, pues pensaba que no era para ella tiempo de estar pensando en una relación necesariamente seria que fuera hacia el matrimonio, ¿no? Yo ya tenía 29, ya yo sí estaba pensando en casarme a los 30. Terminé casándome a los 33, ella de 23, y hemos tenido un matrimonio como todos, ¿no? Con sus altos y sus bajos, pero
pero muy contento realmente de que Dios me haya permitido conocerla y hacer una vida junto a ella y una familia como la que tenemos con 2 hijas que son mi Maravillosas, locura, son mi maravillosas. locura. O sea, yo veo a Fabiana y a Dariana en las mañanas, cuando las dejo en la escuela, trato de ir siempre yo a dejarlas, por lo menos a dejarlas, aunque ya por las ocupaciones del día no me da chance de recogerlas, pero estoy deseando llegar a la casa para por lo menos sentir ese abrazo de bienvenida y acostarlas otra vez cuando toca, tal vez compartir un poquito con ellas cuando da un poquito más de chance, pero estoy agradecido, creo que con todos los altos y bajos que como seres humanos siempre tenemos, puedo decir que soy un hombre bendecido y que me ha permitido Dios hacer muchas cosas que me han permitido realizar. ¿Cómo es un día muy cotidiano de Fabricio Alvarado Muñoz? Digo porque cuando uno va donde un nutricionista, el nutricionista le dice, dígame qué se come en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Bueno. Y yo voy muy bien portado, pero cuando llego a la noche me como chocolate así. Sí, sí, sí. Un desastre. Cuénteme cómo es un día con Fabricio. Bueno, un día dentro de lo normal, hay días diferentes, pero dentro de lo normal, siempre pues soy yo el que se levanta a sacar a mis hijas de la cama para alistarlas para la escuela. Incluso tengo una costumbre que cada vez se me hace más difícil, sobre todo pensando en Fabiana, que ya está grandota, ya tiene 11 años, pero yo las saco de la cama alzadas y las llevo al baño alzadas y ahí las dejo y ya ellas se bañan, pero... ¿Les cuesta levantarse? Sí, a veces sí, realmente, Los míos son terribles. pero son muy obedientes en el sentido de que cuando ya yo digo, ya esta es la hora límite, ya no, o sea, 5 minutos más, 10 minutos más, a veces hay chance para dárselos, pero a veces no. Y entonces soy yo el que las levanta, entre mi esposa y yo las alistamos, les alistamos la merienda, les alistamos sus cosas y pues normalmente soy yo quien se traslada a dejarlas a la escuela. Gallo pinto o liviano. Pues mira, el gallo pinto me fascina. O sea, si pudiera todos los días desayunaría pinto. A veces no da chance, pero sí. Yo, para mí el desayuno, si es con pinto, 2 huevos fritos o revueltos, aunque la nutricionista dice que debería ser solo uno, a propósito de la nutricionista, y el cafecito negro y el jugo de naranja, ¿verdad? Qué rico. O sea, si se pudiera, no siempre se puede. Cuando es en la casa normalmente es más liviano, pero cuando salgo y tengo chance de desayunar, sí. Entonces dejo a mis hijas y pues ya a partir de ahí, especialmente en este momento, un día cotidiano pues realmente no existe, porque el día son o reuniones Sí. o entrevistas o encerronas para hablar del plan de gobierno, pues ahora también preparación para foros, debates, etcétera. Y pues a veces cuando toca llegar temprano, cuando logro llegar temprano, entonces ahí sí llego a la casa, me siento con mis hijas, a veces a ver televisión, a veces con un jueguito de mesa, a veces me toca jugar Barbies porque quieren jugar Barbies, pero cuando ya es más tarde, pues básicamente llegar a por lo menos sacar un ratito para estar con ellas compartiendo, hacemos una oración antes de que ellas se acuesten y ahí termina. Qué lindo. Qué lindo. Es bonito, yo me siento, como te digo, agradecido, contento, creo que no cambiaría absolutamente nada de eso y bueno, después de Dios, son mi prioridad y creo que es mi responsabilidad cuidarlas y tratar de ser un padre que les enseñe lo correcto, que les enseñe lo bueno y a partir de cuando a ellas les toque, pues ya ellas tomarán sus decisiones, ¿verdad? Usted tiene una familia muy mediática. ¿Cómo se toma la decisión de repente también de hacerle llegar a las grandes audiencias esa vida que también es la convivencia del día a día de su esposa, de usted y de Claro. sus 2 hijas? Tratamos de encontrar un equilibrio, ¿no? De no exponerlas innecesariamente, pero pues como usted bien lo dice, es la familia y siendo que pues en esto pues tampoco la vamos a esconder. No, y a ellas les gusta, además. Y además, sí, Lo o disfrutan. sea, mi esposa también es una mujer que tiene sus proyectos, tiene una fundación, tiene una academia de artes, tiene proyectos que también de alguna manera a través de las redes sociales se han ido haciendo conocidos, entonces ella no tiene problema con eso, además es una mujer muy valiente que le tocó sin pedirlo, le tocó enfrentar los ataques que en algún momento vinieron en la campaña pasada y ella lo ha asumido con tranquilidad, lo asume con tranquilidad y tiene también la misma carga que siento yo en cuanto a que lo estamos haciendo pensando
en el bienestar del país y sobre todo en el bienestar de gente con la que nosotros hemos compartido mucho, y es la gente de las zonas alejadas, de las zonas rurales, de las zonas costeras. Ella ha trabajado mucho, todos los años ella desde siempre hace una fiesta fin de año para pues, niños de escasos recursos y va a diferentes comunidades. Recuerdo que en el año finales del 2018 lo hizo en Costa de Pájaros y fue una experiencia muy linda porque ella pensó en hacer algo para 50 niños y habló con líderes comunales de Costa de Pájaros y pues los 50 niños terminaron siendo más de 500 porque se recogieron 500 regalos. Entonces hubo chance hasta de pasar por las casas después de la fiesta, dejarles regalos a niños que no habían participado. Es admirable esa labor que se realiza desde pastoral en las costas y hay que reconocerlo porque las iglesias en eso yo creo que de una manera desinteresada han hecho un trabajo muy valioso. Y debo decir que en el caso ese particular sí hubo una iglesia que le ayudó, pero terminaron involucrándose gente que no tenía nada que ver con la comunidad. Entonces, al final creo que lo importante es, en el caso este que le menciono de mi esposa, que ella por eso es que ha, digámoslo así, abrazado la causa, porque ella tiene claridad de que se podría ayudar mucho a esta gente. Y en cuanto a mis hijas, sucedió un fenómeno muy particular, especialmente con la mayor, que pues resultó tener un talento muy lindo para cantar. Y un día mi esposa se le ocurrió para un cumpleaños mío llevarla a grabar una canción. Grabaron la canción y me la cantaron en mi cumpleaños, fue muy lindo y todo lo demás. Y yo dije, hagamos un video para YouTube y lo subimos, para que la gente escuche la canción, que es donde más la gente se mete, ahí en Spotify también a oír música. Y el bendito video se hizo viral. Pero viral, una cosa que nosotros no entendemos cómo fue que alcanzó tal magnitud. Qué lindo. Pero te estoy diciendo que en este momento ese video, la canción se llama Papito, y usted la busca ahí en YouTube como Papito, Fabián Alvarado, y en este momento ese video tiene más de 107 millones de reproducciones. ¿De dónde? No, mis canciones están en YouTube y ninguna de mis canciones ha alcanzado, ¿qué te digo? O sea, la que tiene más tiene 200 y 12,000. Es un don, ¿Sí? el cantar. Sí. Es un don. Y la verdad es que a mi hija lo disfruta y bueno, al final ellas terminaron. Y para tomar la decisión, incluso de en esta ocasión volver a aspirar para la presidencia, nosotros le consultamos a ellas. Y siendo que hubo una parte en la campaña pasada que no puedo decir que fue traumática, pero no fue bonita, especialmente para la mayor, por algunas cosas que se dieron. Nosotros le preguntamos a ella, ¿usted qué opina? ¿Está de acuerdo? Y ella nos dijo que sí. Y ella nos dice, es que yo la verdad es que lo que más recuerdo son las cosas lindas, ¿verdad? Y las comunidades a las que fuimos y cómo la gente nos trataba. Entonces lo asumimos, eso sí con el cuidado de no sobreexponerlas, pero pues, lo asumimos. Yo conversé cuando usted era diputado una vez, cuando estaba en el Colegio de Periodistas, y me llamaba mucho la atención porque a usted no se le pasaba por la cabeza en ese momento ser presidente. No. Realmente, incluso cuando empezó la candidatura, pues en aquel momento la meta era alcanzar algunas diputaciones más, pero no es que no trabajáramos para ello, lo hicimos, pero sabíamos que había muchas limitaciones. Cuando llegó a Cuesta de Moras por primera vez, ¿quién fue la persona que verdaderamente le dio la oportunidad a usted? Mire, en aquel momento lo que sucedió fue que yo estaba apoyando en aquel momento al partido que apoyaba, lo apoyaba como comunicador. Yo había salido de Repretel en el 2009, tenía algunos proyectos personales relacionados con la música, programas de radio y televisión independientes, y la persona que me llama a mí para ser parte del proyecto político como un colaborador externo fue Jonathan Prendas, que era el periodista en aquel momento de esa fracción, y a Jonathan lo había conocido a través de Francisco y éramos también buenos amigos, y ahí es donde yo empiezo. Ahí es donde empieza mi caminar en ese partido. Ahí entiende uno mucho esa hermandad entre ustedes tres, claro. Sí, es una amistad de muchos años y es una amistad que tiene un ingrediente que para mí es fundamental en cualquier tipo de relación, que es la lealtad, ¿verdad? Cuesta mucho encontrarla, don Pues sí, Fabricio, así es. Y he tenido todo tipo de experiencias positivas y negativas, y bueno, con ellos debo resaltar eso, y por eso creo que camino tranquilo cuando ellos me acompañan, porque yo sé que está ese ingrediente ahí y que es gente que me está guardando las espaldas también. Entonces ahí empiezo el proyecto. En el 2000, cuando ya viene la campaña del 2014, yo voy a ser un colaborador más externo en materia de comunicación. Creo que de alguna manera mi paso por la prensa y por la televisión
fue considerado en aquel momento algo que podría ayudar. Yo no iba a ser el candidato a diputado, pero el que iba a ser el candidato a diputado decidió renunciar de última hora, decir, no, yo no voy a asumir la candidatura, y fue ahí entonces donde sale el nombre y me ponen ahí. Era destino, Fabricio. Creo que sí. ¿Una película favorita, don Fabricio? Tengo muchas, a mí me gusta mucho, es algo con lo que yo sufro con muchos de mis amigos, porque hay lugares que nosotros, y amigos y familiares que vamos a visitar, y uno dice, pongamos una película, la gente dice sí, y a los 5 minutos empiezan a hablar entre ellos y no lo dejan a ver uno la película con calma. Y a mí me gusta sentarme, no hablar con nadie y ver la película o ver la serie o lo que sea. Little Boy es una película que vi hace unos años. De hecho, cuando vino a Costa Rica esa película, yo como diputado promoví con el Ministerio de Cultura que fuera declarada de interés público y en efecto fue declarada. Tiene un mensaje muy lindo, sí. Sí, un mensaje maravilloso. Pero de todo tipo de películas o de muy diferentes tipos de películas me gustan. Por ejemplo, me gustaba Rocky, me gustaba Volver al Futuro. La música, Volver al Futuro, Volver me al encanta. Futuro es Buenísimo. una maravilla de película. En mi casa me molestan porque yo me sé hasta los diálogos, don ¿Ah, Fabricio. sí? Ah, bueno, no, yo no he llegado a ese punto, pero sí me gusta mucho. Y mis hijas la vieron ya, Volver al Futuro también, y les gustó. Me gustaron las de Michael Jordan, las de, y me senté, las vi, las disfruté por el ingrediente tico que tiene. Y así, en realidad me gusta sentarme con mis hijas o con mi esposa y ¿Qué está leyendo buscar hoy, don una Fabricio? película. ¿Qué está leyendo hoy, Fabricio? Pues mira, de todo un poco. Me regalaron un libro hace poco que habla de políticos y economistas. El nombre ahorita no lo retengo, pero muestra la historia de varios políticos y economistas muy, muy interesantes de América Latina. Evidentemente, me estoy concentrando mucho en leer sobre la realidad latinoamericana que se está viviendo actualmente, siendo que tenemos que estar claros en que como país no estamos aislados y en algún momento vamos a tener que, pensando por ejemplo en lo importante que es el comercio internacional, pensando en los tratados que podríamos hacer, no solo en materia de comercio, sino hablando en temas como turismo, hablando en temas... Yo un día decía, me reuní con unos, en Cóbano, con un grupo de muchachos, músicos, tenían un grupo ahí, nos cantaron unas canciones, cantaron Soy Tico y cantaron La Patriótica, muy, muy bonito, 3 muchachos de ahí, de la zona de Cóbano, y también habían unos deportistas, familiares de deportistas, la mamá de una muchacha que juega en la liga y que está preparándose, una muchacha de 15 años, un muchacho que está involucrado en ciclismo, y con ellos hablamos de la gran necesidad que como país tenemos de llevar ese talento, el talento de la cultura, el talento del deporte nacional, llevarlo a otros países. Yo he tenido amigos, siendo que, aunque mi vínculo ha sido con la música cristiana, he tenido algunos amigos, pues vinculados con todo tipo de música, y me han contado los esfuerzos que han hecho para llevar su música a otro país, pero han sido esfuerzos aislados, solos, sin el apoyo de nadie, sin el empujón de nadie. Y digo, si tenemos consulados y embajadas en tantos países, ¿por qué no utilizar esa herramienta para llevar nuestro talento, que es talento de exportación, llevarlo a esos países también? Entonces, por eso es importante también empaparse un poco de lo que se vive en esos países. Perspectivas es un trabajo maravilloso que le lleva el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación hasta ustedes en la pantalla. Y ahora ustedes van a tener la oportunidad de tener a don Fabricio Alvarado Muñoz también desde el ideario de una Costa Rica bicentenaria. Así que les invito a seguir y poder aprovechar esa experiencia. Queremos conocer mucho su ideario, don Fabricio. Tenemos 200 años de vida independiente y en ese bicentenario, ¿cuál cree usted que es la conquista más importante y que además usted en gobierno le daría fuerza? Bueno, mire, hay muchos. Como país, creo que una de las cosas que nos destaca en el extranjero hacia los demás países cercanos es nuestra vocación pacifista. Somos un país donde, a ver, en cualquier país que usted viaje, y a usted le pregunten de dónde es, usted dice Costa Rica, inmediatamente le dicen, su país no tiene ejército. Es de las primeras cosas que le dicen, su país no tiene ejército, su país es un lugar muy bonito para ir a pasear. Bueno, en eso tenemos que trabajar para lograr ser un país de paz, un país con esa misma vocación que la mantenemos, que la tenemos, que la hemos conservado por tantos años y que en este momento se está viendo lamentablemente amenazada por
situaciones como el crecimiento del crimen organizado, del narcotráfico, y en eso hay que trabajar muy fuertemente. Es uno de los ejes en los que nosotros tenemos claro que hay que trabajar, siendo que además es una de las preocupaciones mayores de los ciudadanos cuando en cualquier estudio de opinión se les pregunta, ¿verdad? Don Fabricio, usted ya estuvo en gobierno, estuvo en la Asamblea Legislativa, estuvo a punto de llegar a la presidencia de la República. ¿Qué le hizo tomar la decisión de formar un partido aparte? Porque hay muchas versiones en medios de comunicación. Por supuesto, hay muchísimas. Nueva República nace precisamente por la vocación de hacer algo por el país y es algo que entendimos que en otro movimiento político no lo íbamos a lograr hacer. ¿Por qué? Lo dije públicamente y no tengo problema con volverlo a decir, y es que en algún momento el liderazgo que pues tuvo este servidor en otro movimiento político fue visto como una amenaza y de alguna manera no sentimos que existiera el apoyo o la intención de seguir adelante con el proyecto que inició en las elecciones pasadas. ¿Era imposible en esas condiciones construir, don Fabricio? Estoy seguro que sí, siendo que incluso pues en el camino nos dimos cuenta de alguna manera que hubo en la misma elección pasada pues renuencia por parte de la cúpula de nuestro anterior partido a apoyar y de alguna manera muchas cosas se vieron afectadas. Usted tiene claro que el país está muy fragmentado en este momento, don Fabricio. Lo tengo clarísimo. Entonces, si usted no pudo poner a gente de acuerdo en ese momento, ¿cómo cree usted ahora que podría organizar una orquesta para gobernar, don Fabricio? Más bien creo que en sentido contrario, Marlon, pudimos poner de acuerdo a muchísima gente para decir, queremos un proyecto político sano. Puede verse como una dificultad o una desventaja que sea nuevo, pero al contrario, logramos reunir, por ejemplo, el día que yo anuncié que Nueva República iba a nacer, logramos reunir a través de una plataforma, de un formulario que pusimos en Google Forms de la manera más quizá artesanal del mundo, pero logramos reunir a 7,000 personas en una semana para cumplir con todo el proceso que significó hacer 82 asambleas cantonales, 7 asambleas provinciales, recoger 5,000 firmas, etcétera. Entonces, es una hazaña, don Fabricio. Yo se lo puedo reconocer porque inclusive en temas de alcaldías usted logró incorporarse a un proceso electoral. Logramos participar y logramos tener representación en cerca de 26 cantones. Entonces, eso creo que demuestra nuestra vocación de unir. Hay momentos en los que se puede, hay momentos en los que no, hay momentos donde o hay gente con la que usted puede trabajar y hay gente con la que no, porque pues definitivamente van en direcciones distintas y en Nueva República logramos conjuntar a toda la gente que quiere caminar en una buena dirección. Pero para gobernar usted sabe que va a tener que conversar con gente que... Por supuesto, y lo tenemos claro, y ha sido la vocación, no solamente cuando yo fui diputado, siendo diputado unipersonal, sino también la vocación de los diputados que decidieron pues ser parte del proyecto de Nueva República y han estado trabajando en eso también. ¿Cuál va a ser la política económica de don Fabricio Alvarado? Una política económica que genere empleo, una política económica que genere desarrollo. ¿Cómo? Que, por ejemplo, ponga a caminar obras, grandes obras como el Canal Verde Interoceánico, el Canal Seco, una obra que tiene años de estar ahí dando vueltas y que nosotros el primer día de gobierno vamos a firmar un decreto para que se declare de interés público y por lo tanto acelere los procesos de estudios de prefactibilidad. ¿Cómo hacerlo sin un gobierno sin dinero, don Fabricio? Dinero que también tenemos claro que puede salir de muy distintas formas y puede generarse de muy distintas formas. Le pongo un ejemplo. Hace unos días se aprobó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley del diputado Jonathan Prendas de Nueva República para obligar al gobierno a poner los escáneres en puertos, aeropuertos, en fronteras. Y esta práctica, el tener los escáneres, que dicho sea de paso, debió estar desde el 2019, según lo estableció el plan fiscal aprobado en 2018, estos escáneres estarían permitiendo a Costa Rica recuperar algo que en este momento, en total estamos hablando de un 8% del PIB en evasión, por lo menos un 3% se recupera a través de la instalación, controlar evasión y controlar o atacar la elusión también. Entonces, por ahí vendría una cantidad importante de recursos, también estamos conversando... Perdóneme, sí. En la elusión usted tiene claro de que hay gente muy poderosa detrás de eso. Lo tenemos clarísimo, pero hay que atacarlo y no podemos quedarnos en la complacencia que se ha tenido en los últimos gobiernos. Hacienda tiene sistemas que son prehistóricos. Hacienda Digital precisamente es un proyecto que además de que ha sido aprobado, tiene ahí rato dando vueltas y no se ha implementado como tiene que ser. Bueno, todo el ecosistema de Hacienda Digital, donde incluye escáneres, donde incluye todo el tema de la factura digital, que pues ahí va como a pasito lento implementándose, nos permitirá generar ese ataque a la evasión y la elusión para recuperar dinero que hoy se quiere
conseguir a través de nuevos impuestos. Y hay muchas maneras. Por ejemplo, el tema de la informalidad. La informalidad en este momento ya supera el 1.000.000 de personas, Marlon. Y nosotros hemos, por ejemplo, también a través de un proyecto de Nueva República, impulsado que los trabajadores independientes empiecen a pagar lo mismo que pagan los asalariados. En este momento pagan en algunos casos el doble. Eso va a atraer una buena cantidad de gente que está en la informalidad para que se formalice. Eso significa más recursos para la caja, significa más recursos en impuestos. Y además hemos estado trabajando en otras iniciativas, por ejemplo con la Bolsa Nacional de Valores hemos tenido ya 2 conversaciones, un foro, donde les hablamos de la implementación de fondos de capital de riesgo para actividades como el turismo. El turismo perdió 200.000 empleos en la pandemia. Con fondos de capital de riesgo estamos hablando de que se reactiva el turismo, que se genere empleo. Con generación de empleo podemos tener la certeza de que vendrán más recursos a las arcas del Estado. Es decir, el dinero se puede conseguir y en eso ha estado trabajando, y es importante decirlo, Marlon, para terminar, un equipo económico que tiene ya varios, no meses, sino años, desde hace ya un buen rato. Deme 3 nombres de personas que sean referentes en ese equipo económico. Bueno, mire, tenemos en este momento, le puedo dar, y esto tiene su momento también. Yo lo entiendo. Pero sí le puedo decir que don Juan Manuel Tirado, que es un economista de no solamente mucho nivel, sino además de muchos contactos a nivel internacional. Él es el que está dirigiendo nuestro equipo macroeconómico y pues junto a él hay una serie de personas que algunas de ellas por su situación laboral en particular nos han pedido esperar a un momento más estratégico, digámoslo así, de la campaña, pero es un equipo económico que ha generado propuestas como el tema de los escáneres, que ha generado propuestas como el bono pymes, que ha generado propuestas como la ventanilla única digital, como la disminución del IVA del 13 al 9%. Voy a correr mucho en este diario, usted que es periodista, usted sabe que lo voy a llevar así como... Y yo también hablo rápido para tratar de abarcar lo máximo posible. Gracias, don Fabricio. Don Fabricio, ¿cuánto cuesta ser candidato de Nueva República en este momento tan complejo que se vive y que también obviamente se recibiría un respaldo, depende de cómo se aparezcan encuestas? Sí, pues mire, no hay un monto que nosotros hayamos determinado porque voy a serle claro en esto y ha sido mi discurso y ha sido mi realidad también. Nuestro principal activo desde que Fabricio Alvarado surgió como una persona presidenciable, como alguien que muchos consideran como alguien por quien votar para la presidencia de la República, nuestro principal activo ha sido la gente. Por eso le decía que en cuestión de una semana logramos obtener los nombres de 7.000 personas que al final fueron los que conformaron nuestra estructura, no solamente para inscribirnos, sino para participar en las elecciones municipales y además para tener la estructura para trabajar en esta elección nacional. Entonces, pues sí, posiblemente los apoyos vengan, estamos trabajando en eso, pero más allá del apoyo económico, lo que queremos es que la mística que se dio en la campaña pasada, hubo gente que se hacía sus propias banderas, que se hizo sus propias camisas, hubo gente que llegó con su carro el día de las elecciones y dijo, yo voy a jalar gente. Bueno, eso es lo que queremos y en lo que estamos trabajando principalmente. Pero sí, estamos trabajando para conseguir los recursos, para poder tener presencia en redes sociales, sí, en vallas, en medios de comunicación, porque de alguna manera hay gente que no necesariamente tiene vínculo con lo digital, dicho sea de paso, por un problema de conectividad que también hay que resolver, sí, pero estamos trabajando en ese detalle. Pero evidentemente nuestra línea de trabajo siempre será la austeridad, a la par de otros partidos que sabemos que gastan millones de millones, ¿verdad? Don Fabricio, periodista, cantante, religioso y político. Son etapas, ¿verdad? Son etapas. Yo sé que en el transcurso de mi vida política se ha tratado de mezclar digamos, mi faceta de cantante cristiano y de persona vinculada a las cosas de Dios. No, quiero decir, se ha tratado, para terminar la frase, se ha tratado de vincularla de una manera negativa. Especialmente por quienes ven quizá una amenaza que no existe, dicho sea de paso, porque nuestro enfoque es ser gobierno para todos. Y Fabricio Alvarado será presidente a partir del 8 de mayo del 2022 para todos los costarricenses, independientemente de si creen o si no creen. De hecho, ha sido desde mi liderazgo que se ha impulsado un proyecto de ley de libertad religiosa que incluya a los que creen y que incluya a los que no creen. Entonces, más allá, y esto es importante decirlo, de las versiones que han querido hacer pensar que Fabricio Alvarado es una amenaza para algún grupo porque él pertenece a este otro grupo, eso no existe. La política que nosotros estamos planteando
y que plantearemos en el plan de gobierno ya de manera formal, es una política que pretende generar empleo para todos, porque todos nos hemos visto afectados por el desempleo. Yo le entiendo eso, don Fabricio. Lo que sí es claro es que cuando una persona gobierna, al tener que gobernar para tantas personas, muchas veces tiene que dejar en la puerta de donde gobierna sus creencias y tiene que tomar decisiones que no son políticas, que son de derecho. En ese marco, usted sabe que ese rol suyo en un momento determinado va a tener que decantarse. Estamos totalmente de acuerdo en eso y estamos enfocados, repito, en que todos los costarricenses, independientemente de cuál sea su línea ideológica, de cuál sea su creencia religiosa, se sientan representados, se sientan resguardados por un gobierno que los acompaña, que va a salir de sus oficinas y que va a ir a las comunidades y que no va a ir a hablar solamente con la gente que sea de mi religión. No, vamos a hablar con todos porque, como repito, en esta época, por ejemplo, si hablamos de una actividad como el turismo, que perdió 200,000 empleos, que además es una de las actividades que más democratiza la distribución de los recursos, ahí hay de todo. Y necesitamos generar empleos absolutamente para todos. Ahí es donde, dijo un amigo mío, ahí es donde nos chima el zapato a todos, ¿verdad? Don Fabricio, ¿usted cerraría algunas de las instituciones que han sido atacadas, sobre todo en los últimos 4 años, porque han tenido de algún modo una muestra deficitaria? Sí, mire, yo he conversado esto mucho con nuestros equipos. Debo decirle además que no es solo un equipo económico, estamos trabajando con 16 equipos programáticos. ¿Me podría decir qué empresas? O qué, perdón, más bien, ¿qué instituciones, don Fabricio? No, más bien a lo que le iba a decir es que dentro de las conversaciones que hemos tenido, hemos determinado que cerrar instituciones más bien generaría un daño mayor, porque generaría desempleo, generaría una situación donde además de que ya el problema del desempleo es grave, que podría llegar a un 20% a finales de este gobierno, pues lo agravaríamos cerrando instituciones. Más bien nuestra línea de trabajo es hacerlas eficientes, es trabajar con esas instituciones que le han fallado al país, donde se le ha fallado al país, para hacerlas y devolverlas al objetivo inicial por el cual nacieron. Hacer que Recope compre la gasolina eficientemente para lograr, dentro de nuestra propuesta está que el precio de los combustibles disminuya en 200 colones por litro. Hacer que Conavi trabaje... de don Fabricio, Conavi, Habdeba, hacer que CNP. Conavi, hacer que CNP, hacer que Recope trabajen eficientemente, Habdeba trabajen eficientemente, y eso se genera de muchas maneras. Por ejemplo, cuando la gente habla del gasto público y habla del empleo público, no, hay hay una de las soluciones que nosotros hemos planteado, que tiene que ver con congelamiento de plazas, que no sean plazas esenciales. También hemos hablado de movilidad horizontal, no despedir gente, sino más bien acomodar la gente de manera que no haya duplicidad de funciones y de manera que las instituciones funcionen eficientemente. Esa es nuestra línea de trabajo, no cerrar instituciones, sino hacerlas eficientes, porque el país necesita un gobierno eficiente. La libertad de expresión es fundamental, y en la Costa Rica bicentenaria, Castro Madrid nos lo recuerda. ¿Hay algún medio de comunicación que Fabricio no quiera consumir? Mire, en el camino nos hemos encontrado medios de comunicación. Porque usted pasó... Sí, nos hemos encontrado medios de comunicación, y aún hoy, o sea, ya yo sé cuando un periodista pues no es afín a las ideas de Nueva República, y pues también sé cuando de alguna manera, también sé cuando los enfoques definitivamente desde antes de la entrevista y desde antes del reportaje ya yo sé que no nos van a favorecer, pero también soy como periodista, como alguien que pasó por ahí, que estuvo ahí, fiel defensor de que pues existe y debe existir esa libertad de expresión. En algún momento, cuando en el pasado algunos reportajes fueron, podríamos decir quizás hasta ingratos contra nosotros, alguien me preguntó que si yo le daría un mensaje a la población para que dejaran de consumir ese medio de comunicación, y mi respuesta fue enfática: yo nunca voy a dar ese tipo de mensaje porque estaría entrando en un terreno muy peligroso, ¿verdad? Yo creo que cuando algún medio de comunicación incurre en alguna situación que pueda ser catalogada como injuria o calumnia, pues para eso está nuestro sistema de derecho y los tribunales de justicia. Entonces, en ese sentido, nunca escuchará a Fabricio Alvarado, y espero que a ninguno tampoco de nuestros compañeros y colaboradores de Nueva República, decirle a alguien: deje de consumir este medio, deje de ver tal programa. No, pues eso no va a pasar en este caso. Don Fabricio, tenemos un menú amplísimo de personas que aspiran hacia la presidencia de la República. Usted ya pasó por ese camino antes, y usted, que ya ha tenido la oportunidad de apreciar y ver todas esas personas que van en esa ruta, ¿no considera que hay alguno que es peligroso para gobernar? Mire,
yo voy a serle bien franco en eso. La pregunta está muy interesante porque... Hay señalamientos públicos ya. Sí, en el sí. caso Para de mí, algunos candidatos y candidatas. digamos, en mi caso sí yo creo que sería muy peligroso que el actual partido de gobierno tenga un tercer gobierno, siendo que en 2 gobiernos nos ha hecho mucho daño. Desde el punto de vista económico, tenemos un país muy golpeado en el tema de la seguridad. Yo he escuchado gente, Marlon, he conversado con gente que vive en zonas urbanas donde usted diría, aquí nadie se debería sentir inseguro. Y nos han dicho, yo me siento inseguro aquí. Cuanto más en las zonas donde tradicionalmente se conocen como zonas conflictivas. Entonces, estamos recibiendo, y nuestro gobierno recibirá un país endeudado, recibirá un país golpeado económicamente, con un desempleo mayor, con un problema de vivienda mayor, con una pobreza también en índices no alcanzados antes. Entonces, yo sí creo que sería un peligro que el PAC volviera a gobernar. Pero para serle franco, y ahí va con mi respuesta, nosotros estamos enfocados más en decirle a la gente, más allá de hablarle de los otros partidos y de los peligros que puedan representar, queremos que conozcan la propuesta de Nueva República, que vean que hemos hecho el trabajo estos años. Escuché a una colega casualmente decir un día de estos que Fabricio Alvarado había estado en campaña durante 4 años. No, es que no he estado en campaña, es que he estado trabajando. Y obviamente el trabajo es visible y el trabajo está ahí y la gente lo puede ver, no solo en redes sociales, sino en el trabajo que han hecho nuestros diputados bajo mi liderazgo. ¿Siente alguna compatibilidad? Entonces, Porque una segunda ronda es algo seguro, don Fabricio. Yo creo, ¿Con otro partido? Sí, mire, yo creo que las compatibilidades las vamos a ir viendo en el transcurso de la campaña, que apenas está iniciando, cuando hablemos en debates, cuando conozcamos un poco los planes de los otros partidos políticos, y eso nos permitirá tener un panorama de si es que hay una segunda ronda y si es que llegamos nosotros a esa segunda ronda, pues con quién debemos sentarnos a conversar para generar posibles apoyos. Hay muchas posibilidades en el abanico. Otra de ellas es que a nosotros nos toque apoyar a alguien. Nosotros y nuestro enfoque, Marlon, es ganar, y es ganar en primera ronda. Para eso estamos trabajando. Cualquiera diría, eso no parece posible siendo tantos candidatos, siendo que hace 2 elecciones, esta sería la tercera, que no se vislumbra un ganador en primera ronda. Pero precisamente en el trabajo territorial estamos llegando a las comunidades, estamos empoderando e impulsando a nuestro liderazgo en todas las zonas del país para que vayan con nuestro mensaje y le digan a la gente, Nueva República tiene las soluciones que este país necesita. Don Fabricio, voy a darle un tono más cualitativo a este fragmento de la entrevista. Adelante. Usted pasó un momento difícil en la campaña. ¿Guarda algún resentimiento específicamente de una experiencia que su esposa vivió, que ahora en la semblanza usted me lo pudo haber comentado, pero quisiera que también la gente conozca esa otra parte? Se lo digo porque un candidato presidencial no es solamente una persona que conoce y sabe gobernar y administrar, sino que sabe manejar los tonos emocionales. ¿Cómo fue eso en su casa? Mire, yo creo que hemos demostrado, incluso después de las elecciones, tener la madurez para entender que, pues sí, con la democratización de la información y las redes sociales estamos expuestos. ¿Pero guarda algún resentimiento en ese momento? No, en lo absoluto. Sí fue difícil, por supuesto. Sí lloramos con mi esposa en la casa. Pero además de que ella es una mujer muy fuerte, yo creo y me considero también un hombre que sabe levantarse de las adversidades. Y más bien le hemos encontrado lo positivo. Mi esposa es una mujer que a partir de esa experiencia no solamente se levantó más fuerte, sino que impulsó aún más la fundación que le mencionaba que ella tiene y el trabajo que ha hecho en la parte social ha crecido. Es una mujer incluso más respetada que antes en muchos sectores. Entonces, ¿sirvió algo esa experiencia? Por supuesto, de muchísimas cosas. Creo que nos hizo más fuertes. Creo que en parte nos preparó para esta nueva campaña que viene, que no sé si van a venir ataques, no sé si van a ensañarse con nosotros. Lo que sí sé es que nosotros estamos preparados no solo para enfrentarlos, no solo para recibirlos con madurez, sino también para convencer al país que por ahí no va la cosa, que la cosa va por ponernos de acuerdo y por abrazar el proyecto que tenemos para generar empleo y para traer soluciones al país. Voy por preguntas muy rápidas. ¿Legalización de la marihuana? De la marihuana, en definitiva, nosotros hemos manifestado nuestra posición contraria porque creemos, como se ha planteado ahorita, que se plantea que es para lo medicinal, creemos que abre portillos. En todo caso, ya en este momento existe la posibilidad de que alguien quiera importar medicamentos basados en cannabis, puede hacerlo, evidentemente sacando los permisos correspondientes. ¿Aborto, don Fabricio? ¿En contra? ¿Eutanasia? En contra.
Hay algo que en este momento se ha hecho un tema popular, que es la explotación de petróleo y gas. A favor, incluso hemos presentado un proyecto también en este periodo en la Asamblea Legislativa para la titularización de la exploración y explotación de recursos naturales. Si me permite 30 segundos, le explico. Creemos que con ese proyecto estaríamos generando en el lapso de 4 años el 20% de la deuda. Económicamente genera mucho, se puede trabajar para primero explorar, saber qué tenemos y luego pues tomar una determinación para definir si se explota o no, que también recuerde que hay países donde se ha pagado para no hacerlo. Entonces, Sí. el tema es no cerrarnos a esa posibilidad como ha querido hacer el gobierno. Solamente el precio o el valor que podría tener en un momento determinado la construcción del pozo petrolero anda en $6 millones. Entonces es algo que verdaderamente tendría que pensarse muy bien. ¿Oro, don Fabricio? Por eso hablamos también de la titularización. El oro se incluye dentro de este proyecto y creemos que también hay que ordenar el tema para que genere los recursos que el país en este momento necesita. ¿Tren eléctrico, don Fabricio? Tren eléctrico no es el que ha planteado este gobierno por lo caro, por la opacidad que hay en algunos de los detalles, no es el que el país necesita, incluso no resuelve el problema de movilidad en este momento. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Transgam, que lo socializaremos pronto en redes sociales. Ya he hablado un poquito de ello en algunos foros, pero es un proyecto que es mucho más amplio, que de verdad genera una solución para más de 1 millón de habitantes que se mueven sobre todo en el gran casco metropolitano y que, como repito, para nosotros sí es una solución mucho más rápida y mucho más certera. Del tema del tren no vamos a dejar de hablar. En algún momento yo he manifestado que estamos abiertos a esa posibilidad, incluso lo apoyamos, pero este no. Don particularmente Fabricio, para esta entrevista, el equipo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación tiene las 2 vacunas. Yo también. Dígame cuál es su hoja de ruta en temas de vacunación y sobre todo en temas de ciencia, que hoy es fundamental. Bueno, mire, yo también estoy vacunado. De hecho, está registrado de forma digital a la hora de entrar al país. Cuando he tenido que entrar al país, ahí está la fotografía de la vacuna, me la puse fuera del país. Y he hecho la invitación, creo que es importante extender el mensaje a los costarricenses de que pues debemos hacerlo y pues en este momento la situación del país obliga a que abramos los espacios. Lo que sí creo es que ha faltado de parte del gobierno actual apertura para dejarse ayudar por el sector privado. La Mesa Patriótica, que se compone de la UCAEP, de sindicatos, de Iglesia Católica, ha ofrecido ayuda y el gobierno no lo ha querido hacer. Y sé que en muchos lugares del país no se ha logrado la vacunación completa porque no se ha encontrado o no ha estado a la mano de los ciudadanos, siendo que se hace en instituciones que cierran a las 3 de la tarde y hay gente que trabaja en una finca por allá lejos y no tiene posibilidad de llegar a esa hora. 30 segundos, ¿cuál va a ser su política pública en temas de derechos humanos, don Fabricio? Respetar los derechos de todos los costarricenses y de todas, y empezando por el derecho a trabajar, el derecho a producir, y nos vamos a enfocar en eso, en generar empleo. Nuestro plan 1414, a través de 14 acciones específicas, pretende bajar el desempleo al 6% al final de nuestro gobierno, ojalá a menos que eso, pero ese movimiento, ese trabajo, esa estrategia va a favorecer absolutamente a todos, independientemente, repito, de cuál sea su línea ideológica y cuál sea el grupo al que pertenece. Muchas gracias por regalarnos un pedacito de su diario. Me quedan demasiadas preguntas, pero... Y estamos a la orden para cuando quiera hacer otra. Para ayudarnos en esto. Muchas gracias, don Fabricio. Gracias a usted, don Marlos. A la orden. Perspectivas, Democracia Bicentenaria, le lleva a usted hasta la pantalla un trabajo que yo creo que es rico en producción y donde ningún medio de comunicación de este país va a entrevistar a todos y todas las candidatas hacia la presidencia de la República. Hoy le ofrecimos a ustedes a don Fabricio Alvarado Muñoz desde su diario en el marco de este bicentenario. Hasta luego.